Hola, a continuación te comparto un spoiler de Gear Rules de series. ¿Estás sola? Una voz altiva sonó junto a su oído. Gorgia se giró para mirar, y quien la oyó se sentó en el asiento de Prim. Sasha le sonrió con suficiencia. Esos ojos coquetos buscaban deliberadamente irritarla más que entablar una conversación. ¿Me permites hacerte compañía? Hay alguien sentado aquí, dijo Gorgia deliberadamente con calma, haciéndole saber que hablaba en serio y que no quería jugar. ¿Estás segura de que esa persona va a volver? Será mejor que me quede. La modelo dio un sorbo a su bebida y la miró a los ojos. A Gorgia le disgustó la mirada intensa, la hacía sentir menospreciada. ¿Qué te hace pensar que puedes? Gorgia se acercó más. Ahora no es hora de trabajar. No tengo por qué ser cortés contigo. De todas formas, nunca te he visto ser educada, replicó la otra aún sin miedo. Por eso me gustas. Tonterías, replicó la estilista. Y entonces, ¿puedo sentarme o no? No te equivocas, pero aunque te sientes, no empezarás a gustarme. ¿Seguro? ¿Con un especialista de verdad tan rápido para juzgar? Bromeó Sasha con la mirada. Gorgia suspiró cansada. En el trabajo trataba con mucha gente egoísta, pero nunca con una que la molestara fuera del horario laboral. La modelo sonrió como si disfrutara poniéndola de los nervios. Gorgia se cruzó de brazos, demostrando deliberadamente que no le seguía la corriente. ¿En serio? ¿Por qué te detesto tanto? La modelo parecía más divertida que enfadada con la actitud de la mujer más menuda. Simplemente no eres mi tipo. Ah, ¿así que tu tipo habitual es así? Sasha se refería a Prim. Gorgia le devolvió la mirada, intentando responder lo menos posible. Sí, dime por qué. Me gusta la gente que es seria, no alguien que juega. La modelo estalló en risas, genuinamente divertida, respondiendo la pregunta mientras la tocaba. Entonces, eso significa que quieres una relación seria, ¿eh? No pienso en eso. Simplemente no me gusta la gente que ve a los demás como juguetes. ¿Y cómo sabes que la persona que te gusta no te ve como un juguete? Sasha sonrió con picardía. Gorgia dejó de sonreír y se levantó inmediatamente. Será mejor que busques otro juguete con el cual jugar. Debes tener muchas opciones en tu club de fans. No me interesa, porque la persona que me interesa es demasiado difícil, como para molestarse con otra. Es fiel a su encantadora imagen de modelo. Usa sus encantos hasta el final. Gorgia se echó el bolso al hombro y se encogió de hombros. Entonces, deberías saber que no eres la primera opción. Dicho esto, la pequeña mujer estaba a punto de irse, pero la modelo la agarró del brazo. Si cambias de opinión y quieres continuar la fiesta posterior en mi condominio, puedes hacerlo. La estilista no respondió, miró al techo con los ojos en blanco y se alejó, molesta. Estaba muy irritada, pero no le irritaba a alguien como Sasha. Le irritaba que la persona que quería que le invitara a su habitación no fuera esta mujer. Sasha bebió la última gota de su vaso, observando a la pequeña mujer alejarse con pensamientos muy diferentes a las conclusiones de Gorgia. Gorgia había una aplicación para pedir que le llevaran a casa, mientras caminaba hacia el baño pensando que lo usaría antes de que llegara el coche. Estaba seleccionando el lugar de recogida cuando Prim salió del baño. ¿Prim? ¿Ya te vas? El director la miró sorprendido. Sí, estaba a punto de pedir que me llevaran. Lo siento, probablemente bebí demasiado. Está bien, lo entiendo. Corey respondió así, aunque sabía que Prim no había estado bebiendo. No quería entrometerse, pues sabía que Prim probablemente tenía sus propios motivos, como siempre. Feliz cumpleaños, Prim. La cara de Prim se iluminó aún más. Ah, ¿lo sabías? Claro que lo sabía. Gorgia sonrió, sin querer admitir que está más interesada en su superior de lo que la otra mujer imaginaba. Te deseo mucha felicidad. Ella estaba a punto de pasar, pero Prim la agarró de la muñeca. ¿Serás tú quien me traiga la felicidad esta noche? El sonido de la música y el bajo resonaba por todo el bar. La mesa de Bambi estaba llena de viejos amigos.
rodeados de varias botellas de licor vacías, algunas de pie, otras tumbadas entre aperitivos sin terminar. Bambi se bebió el whisky de un trago. Una breve ovación estalló en la mesa. ¿Bien? ¿Por qué volviste? ¿No era buena la vida en el extranjero? ¿No es Tailandia aburrida?, preguntó una de sus amigas en voz alta. Bambi rió suavemente antes de dejar caer su vaso con fuerza. Todo es aburrido, dijo con voz burlona y autocrítica. Otro amigo se acercó y le puso un brazo alrededor del cuello a Bambi. Hace tanto que no te veo y sigues tan mordaz como siempre. No me decepcionaste, de verdad. Bambi levantó su copa para brindar, quitándole importancia como siempre. De acuerdo, se volvió hacia los amigos que quedaban. Quien se emborrache primero paga toda la mesa. Tiró una botella vacía sobre la mesa. No había venido solo a beber, algo la inquietaba. Aquí al menos aún conservaba su identidad. La canción cambió. Una mujer pasó junto a las mesas. Con el repentino aumento de alcohol en su torrente sanguíneo, su visión se nubló. Bambi se giró y vio el perfil de la mujer. Se quedó paralizada. Su mirada se desvió al instante.